¿Cuántos años sin tocar juntos? 25. 1, 2, 3. Mi nombre es Carlos, más bien conocido como Carlos Argueta, y soy el bajista de Vía Alterna. Javier López, guitarrista de Vía Alterna. Oscar Ojeda, batero de Vía Alterna. Fernando Vides, guitarrista de Vía Alterna. La música de Bicho me gustaba bastante, de estar escuchando, a 12 años ya por quinto, de que le escuchaba y era eso de decir, ya quiero tocar, ¿verdad? Guitarra y ya no solo escucharla, sino que pasar a esa otra parte, ¿verdad? Hablando en la época de los 90, ¿verdad? O sea, está hablando del grunge, Kurt Cobain, está hablando de Nirvana, de todo lo que sea grunge. Y en eso, esta música me llegaba bastante. Y de repente me acuerdo que ahí en el colegio el hermano de alguien apareció con el disco de Operation Ivy, ¿verdad? El Op Ivy, ¿verdad? Y ese era un disco que cuando lo llegué a escuchar, te lo dan, te lo prestan, mira, aquí está esta onda, me lo devolves el lunes. Llego a la casa a poner sin expectativa, solo sabía que era relacionado con lo de Green Day, ¿verdad? Que en ese entonces ya estaba, y voy escuchando ese disco, ese sonido crudo de ska, de música punk, y está bien, o sea, conecté directamente, ¿verdad? Ahí con el Team Armstrong, ¿verdad? Y su grupo de Operation Ivy. Fíjate que mi papá me compró la primera batería como en los principios de los 90, y yo no sabía tocar batería. Cuando empecé clases me gustó, y cuando me gustó yo ensayaba todas las tardes, tocaba Metallica, Megadeth, todo ese tipo de música. Miguel Mateos. Más pesado, Miguel Mateos toqué después. Era bueno, ¿verdad? Bueno, la cosa es que empecé a tocar así y me gustó, todas las tardes ensayaba, me gustaba, tuve grupos de rock, como te digo, tocábamos Metallica, tocábamos, bueno, alternativo estaba. El grunge estaba en esa onda, 93, alternativo. 94, 95. En mi caso fue más la música la que me llevó a tocar un instrumento para tener una banda. Yo tengo un hermano mayor que, como cualquier hermano mayor de los 80, escuchaba aquí. Y creo que lo que más me marcó fue una portada de un disco de Ozzy que me dio vuelta en la cabeza. Todo el tema gráfico, siempre es algo que llama la atención. Y me acuerdo que este disco de Ozzy fue lo que más me llamó la atención, y obviamente lo escuché y ya ir yendo como para ese lado. Me acuerdo que cuando estaba estudiando y estaba tercer, cuarto grado, me acuerdo que tenía las camisetas de Metallica y etcétera, y en esa época era como este bicho que anda todo vestido de negro. Allá por el 91, cuando salió Nevermind de Nirvana, Pues la música ya creo yo venía en el ADN. Yo de pequeño lo que hacía era que agarraba la escoba y jugaba que era guitarra. Y me sigo divirtiendo igual, te lo puedo decir, igual que cuando me recuerdo que agarraba esa escoba para jugar. Para mí esto es un juego que me llena, pues. Así empecé en la música. Vámonos a los orígenes, ¿verdad? Sería como un año antes. 95 habrá sido cuando nos empezamos como ya a formalizar previo a que se llamara Vía Alterna, ¿verdad? Sí, o sea, que como la etapa previa, cuando había nos llevábamos con Javier en el colegio, ahí nos conocimos, a Llovera lo conocía primero, nos reuníamos también en la casa de Emilio, ¿sabes? Él tenía la batería ahí, ya después le pedimos a Emilio que él nos prestara la batería a Llovera, a su casa, entonces él ensayaba ahí y ahí pasaron a hacer los ensayos también. Y fue que ya también con Javier nos incorporamos con el grupo. Pues estaba Alexis en ese entonces, que también era compañero de colegio. pero con él nunca tocamos en vivo ni nada. Pero ahí fue donde empezó todo lo... La semilla. La semilla, hablamos de la semilla, que ahí no existía el nombre Vía Alterna como tal, ¿verdad? Pero sí la idea de hacer un grupo. Después de Alexis, que él ya no quiso cantar, pasó con Chris Lee, con el chino, que ese era amigo de Javier. A él lo conocí. Y de Rudy. Y de Rudy. Con quien teníamos algo en común fue con Vida, después por el tema de la música.
creo que los viernes ellos siempre tocaban, eran vecinos. Empecé a llegar yo y empezamos a tocar, y con Alexis, que era también compañero de la escuela. No había bajista, solo éramos los 4, y ahí comenzamos a hacer ruido y nos dimos cuenta que sonaba, o sea, que había, hacer. sonaba la música, había algo que Ahí sí. se estructuró. Y ahí fue donde No, ahí fue nada más el hecho de estar tocando, pero nunca lo vimos en serio, o sea, después lo de veíamos eso, como algo los viernes, Pues sí, tocamos, juego, hacemos, casual. sin pensar en vamos a ir a tocar a algún lugar. era un estilo más estilo libre, ¿verdad? Sí. Era más como un amistoso, ¿verdad? En deporte, y en eso yo tenía la visión de hacer algo más en serio, ¿verdad? Algo ya de que creciera un grupo de música y ya ser la versión de la música que nos gustaban de estos grupos que habían de opciones, que era grunge, música Creedence, que eran estos grupos tipo Morris and the Blind Cats, que eran música de covers la mayoría, pero era hacer algo ya de música de nuestra parte. No éramos muy fan de Green Day, pero a Alexis le encantaba Green Day. Con tal de tocar y hacer música, era como, bueno, saquemos Green Day, porque él era ultra, hiper fan de Green Day. Entonces me acuerdo la primera vez que nos juntamos y que te das cuenta que ya no solo sos vos con las clases de guitarra clásica en las cuales te había metido tu papá. Ahí fue como un poquito como comenzó todo esto. Conocí a Rudy, que fue el segundo cantante de Vía Alterna, y Rudy venía de Estados Unidos, y Rudy venía con otro catálogo de grupos, y obviamente él sí escuchaba ya punk. En una fiesta, yo acompañé a Gustavo Argueta, que era el cantante de Shock, y ahí los conocí a ellos, me los presentó Gustavo, y empezamos a platicar, y pues yo tocaba bajo, y ellos me comentan que tienen un grupo y que no tienen bajista. Entonces me invitaron a un ensayo y yo fui. Ahí en ese entonces el cantante era el Chino Chris, estaba Llovera en la batería y pues Fernando y Javier en las guitarras. Y empezamos a tocar y todo fue, creo que bastante bien. Fue en la casa de Llovera que nos reunimos a ensayar. Yo entré cuando Carlos, yo ya conocía a Carlos por medio de con Rafa, por medio de tu primo. Yo tocaba con Rafa en algunas cosas, alternativo, como te digo, tocábamos alternativo. Y Carlos me dijo, mira, una banda necesita un batero, ¿querés probar? Y yo, bueno, dale. Entonces, yo me acuerdo que te dije punk. sí, lo dije porque obviamente tocaba rock y no sabía y no había ido. No sé si el cassette me lo diste tú o nos reunimos a platicar y luego me dio el cassette. No, eso me dieron el cassette. Bueno, lo vi y empecé a practicar. Creo que tenía una semana para... ¿Te gustó el speed? No, me gustó el speed. Tenía una semana para practicar para un toque que teníamos en la UCA y luego ensayamos, creo que una vez. Sí. Una vez quizás ensayamos y luego empezamos a tocar desde ahí y fue mágico. Fue en la boca. Entonces yo me acuerdo que Carlos era, ¿qué pedo? Y el nombre, ¿cómo nos llamamos? Porque para los que estábamos y Vides y para mi persona, el nombre era irrelevante. Pues Vides, ¿te acordás que tocamos varias veces? Y yo creo que por eso no hay mucho registro nuestro de algunos toques, porque no nos llamábamos Vía Alterna. Tocábamos en la luna y ahora cambiábamos de nombre Blackout o no sé qué, cualquier nombre estúpido, y de repente Carlos fue el que dijo ahí Vía Alterna. Y estaban arreglando una calle y había un rótulo que habían puesto. Íbamos por un toque, ¿verdad? No, sí, espérate. Eso yo ya lo tenía Era un ensayo en mi colonia y decía, siempre leía el rótulo Vía Alterna, de que todo el tráfico se desviaba y todos iban en un camino y ese pues era la Vía Alterna. Y en eso, cuando estábamos discutiendo lo del nombre, por tu casa, creo que era que estaban arreglando la calle. Ahí fue que Y lanzaste la volví a idea. estar el rótulo otra vez y les digo, hey, ¿y por qué no le ponemos al grupo Vía Alterna? Vía Alterna, ¿por qué? Dijeron, bueno, porque todos los grupos tocan las mismas canciones, pero nosotros estamos tocando algo diferente. Entonces, seamos la Vía Alterna para la mara que no quiere oír la misma música aburrida. Así es. Javier.
Yo patinaba, andaba en patineta, siempre éramos Rudy y yo, íbamos a patinar a los Caribes. Y en los Caribes conocí a Mauricio y conocí al capitán. Y me acuerdo que el capitán nos fue a traer, nosotros teníamos como 15, 14, 16 años. Y me acuerdo que llegamos al Chantilly y la primera vez que vimos a Shock, o sea, explotó la cabeza. Me acuerdo Gustavo cantando, que era toda una máquina. Y aparte los covers, tocaban Kennedy, creo que comenzaban a tocar Minor Threat. Y realmente ese fue el momento en el cual nosotros dijimos, hey, podemos tocar afuera del garage que tocamos los viernes después de escuela, podemos hacer algo más. Y yo creo que esa fue la semillita cuando los conocimos a ellos y que descubrimos que había otra banda de punk que estaban tocando, que nosotros podríamos tocar, y ahí es donde empezó la amistad con ellos. Sí, así fue. Así fue ahí en 96, creo. No, bueno, no teníamos bajista, ¿no te acordás? No había bajista, era el cabal, o sea, el juego de los viernes, que nos juntábamos. Luego, pues el chino, que ya lo conocíamos, él empezó a cantar, que ya lo agarramos un poco más. Que digamos, el chino, él era Chris Lee, él digamos, su forma, digamos, su idioma principal era el inglés, ¿verdad? Entonces también ahí creo que se vino a marcar como esto de que Vía Alterna, el idioma era el inglés en las canciones. Que no nos llamamos Vía Alterna. El primer cantante que tuvimos, a él se le facilitaba más hablar inglés, ¿verdad? Y digamos, con los mismos gustos. Y empezamos, me acuerdo que Shock nos dio el espacio, ¿verdad? En medio de su concierto en Chantilly, que ya tenía su set de buenas canciones. Y llegamos a tocar una canción, ¿verdad? Sí. Supermarket Fantasy, que es Screeching Weasel. En ese momento que comenzamos esa amistad con los integrantes de Shock, Miguel, como no teníamos bajista, era como toquen, pero no hay bajista. Entonces Miguel salía a la calle en el break de Shock, que tocaba como 1000 horas porque solo ellos tocaban. Y salía Miguel, íbamos al carro, poníamos el cassette, porque sí, habían cassettes en aquella época todavía. Así y fue. Miguel, me acuerdo que en el carro, Miguel escuchaba la canción que íbamos a tocar, se la aprendía, la sacaba, démosle. Y nos íbamos y tocábamos en el break de Shock. Ya ellos nos presentaban, que no teníamos nombre, y ya tocábamos con ellos. Como dice Vides, empezamos con una canción, después lo platicamos con ellos y toquen más, y ahí fue como... Y nos dieron el consejo de tienen que hacer más canciones, porque solo una, con toda la preparación, y cabal, en 2 semanas sacamos 5 canciones. Me acuerdo que estamos hablando de por el 16 de febrero del 96, y la segunda vez que tocamos con Shock fue siempre en Chantilly, y tocamos ya 5 canciones, que fue ya en marzo, pues 2 de marzo, un sábado. Y ahí tocamos y ya hicimos un set ya de verdad que ya era más como unos 10 minutos, ¿verdad? O 15 ya de música. Y ahí en ese momento empezamos, hablándolo, ¿verdad? Antes, había grupos de los 70, 80 en El Salvador, o grupos de los 90 previos, ¿verdad? De que habían hecho, digamos, como si fueran, digamos, prendidas de fuego, pero que digamos que iban quedando en la historia importante de la música punk de El Salvador. Pero después vamos a esta parte de como Vía Alterna, que empezamos con Shock, que llegamos al punto de mitad de las canciones Shock en los conciertos, mitad Vía Alterna,
llegamos como a ya como empezar a consolidar una escena pues musical punk como tal. Pues de ahí empezaron a aparecer más grupos y la escena ya prendió fuego, pues donde se hizo un gran incendio que a la fecha hay un montón de grupos, ¿verdad? Siguiendo con esto tuvimos bastantes integrantes, ¿verdad? Se fue el cantante Chris Lee, entró entonces en ese momento, entró Rudy a cantar. Todavía estaba Martínez. Llovera tocando. Llovera también pasó, Batería. antes de eso, antes que entrara Rudy, Llovera que tocaba batería, pasó Sven a tocar, Ben Grabs tocó en el Tunalcán, está el registro de eso, y tocó en otro concierto también. Yo creo que sí, ya nos llamamos Sí, Vía a Vía Alterna. Alterna. De hecho, Sí, ese fue el ahí primer sí. concierto oficial de Vía Alterna, Vía fue en Alterna, Tunalcán. sí. Si ves ahí, con los instrumentos nos prestaban todos, Sí. eran la batería, los amplificadores, la guitarra, Sí, eran de shock, pues sí, ahí nosotros estaban. nos abrían el espacio para tocar estas canciones, pues. Y yo creo que ahí es un momento como para nosotros era bien importante y a nivel si lo más histórico, porque fue como el momento que ya dos grupos punk haciendo como un concierto, pues, o sea, donde ya son dos bandas. Sí, ya No, no vale. solo Porque una, antes ya solo empieza era- a crecer Ajá, todo. solo Y era ahí es una, donde después ahí está empezamos. el video, que ahí estamos ya tocando, ya tocamos un par de canciones más. Tocamos también en una Alguna. rampla de Merliot, Merliot, en ya Ajá, con la alineación, digamos, ya de las finales, que fue ya Ya el grupo estaba como Oscar, tal, nosotros. ajá, con Oscar de batería. Estaba viendo los videos, pues me doy cuenta de que sí era intenso, muy intenso los movimientos de toda la gente de la época. Estaban haciendo skate, tomando, y era muy diferente a lo que se ve hoy. Creo que, pues sí, la verdad que era bien emocionante. Creo que ahí a partir empezamos como banda ya a hacer una lista más grande de música, ¿verdad? Ya llegamos a tocar más de 20, más Por lo 30 menos canciones, 20 ¿verdad? canciones. O sea, ya hacíamos por lo menos 2 horas de concierto y empezamos a tocar en varios lugares. Nos gustaban lugares mantenerlos pequeños. Habían opciones de festivales, pero nos gustaba siempre mantener lugares, digamos, grupos para 100 personas, ¿verdad? Tocamos en la luna. En la Luna tocamos también. Ajá, el concierto que Pero- hicimos, el cover, hicimos un tributo a los Misfits. Y de repente Carlos vino y dijo, no, pero podemos hacer originales. Y ahí es donde surgió Y siempre me gustó empezar a, hacer música Sí, empezar a escribir. Sí, y eso era algo que Carlos nos había puesto como regla. O sea, a él le gustaba tocar también música original. Y ahí es donde empezamos a Y ahí nació el empezaron a segundo salir. problema. Nació Segundo Problema como la primera canción original. Ajá. Fue la primera. Sí, Fue la primera. Segundo Problema fue la primera. El canción segundo original. problema, pero fue la primera. Fue el primer problema. Fue el primer problema. Sí. Ahí empezó todo. Vides y yo éramos bastante. Yo creo que aquí sí vale la pena un poquito el concepto, el contexto, perdón. Los primeros grupos que conocimos los conocimos por Rudy, que venía de fuera, y cómo fuimos consiguiendo toda esta música. Me acuerdo que los CDs o los cassettes traían unos catálogos, que Vides creo que tiene un par de catálogos de SST de aquella SST, época. cabal, de En Descendants. SST estaba Descendants, estaba Black Flag, y te venía, vos comprabas el disco, comprabas el cassette y te venía el catálogo y ahí empezabas a escoger la música. Yo creo que vale la pena porque así fue como un poquito como entró el contexto de la música que oíamos, pero más que todo, si lo vemos porque nunca cambió, fue porque siempre el grupo empezó algo que era un proyecto nuestro, que nos gustaba a nosotros y tocábamos lo que Lo que nosotros nos hacía queríamos. sentir bien. Entonces El feeling que le siempre queríamos y dar. duró Vía Alterna, creo, y ahí ustedes me dirán si yo me equivoco, siempre fue la idea de tocar lo que nos gusta y hacer la música que nos gusta, independientemente de que le fuera a gustar al público o a alguien más. Pero le terminó gustando al público. Y, Sí, y, es sí, algo no, que- y al final yo creo que no era, voy a tocar esa canción porque esta es la que la gente va a corear y le va a gustar. Entonces tratábamos de agarrar quizás una banda, por ejemplo Exploited, que quizás era conocida, pero toquemos una canción que no sea tan conocida. O vámonos por el otro lado también con y lo que toquemos tocamos Sound of the Suburbs, que nadie conocía, Sí. y toquemos Sound of the Suburbs porque eso nos gustaba, y yo creo que la música original se fue por ese lado. Y también nosotros la verdad nunca aspirábamos a estar en una radio, porque sabíamos que eso también sería comercializar la música, hacerla más pop para que sonara en la radio, porque eso es algo que también siempre hay como exigencias y nosotros nos buscamos siempre
la música para nuestro público. Tengo 0.0 interés de tocar algo que le agrade a la gente. O sea, al final les gusta, que bien, pero yo estoy tocando para mí, lo que a mí me gusta, que puede sonar un poco egoísta pero pues ella siempre empezó la banda, tocando lo que a nosotros nos gustaba. Y teníamos también unas notas ahí de hardcore, ¿verdad? Pero tipo más punk, ¿verdad? Era un punk más old school. Era punk bien de punk hardcore. La influencia de los 70s y 80s, y era esa crudeza. Buscábamos que sonara así también. Sí. Y no buscábamos sonar como un grupo, o sea, no andábamos buscando, hey, hagamos esta canción y sonemos como Minor Threat, o esta y sonemos como Sex Pistols, sino que alguien venía con una idea, con un riff, hey, mira, me llega esto. Y entonces sobre eso empezábamos a crear y a ver qué le quedaba, dónde parábamos. Y creo que esa integridad, porque aquí estamos hablando de integridad como grupo, la mantuvimos siempre. En aquella época lo mismo llegamos a platicar y será que hacemos una canción ska. No. Siempre lo hablamos y decimos mantengámonos en la línea. Jamás. No, y lo que pasa es que, por ejemplo, en aquella época, ¿te acordás? Una de mis bandas preferidas a finales de los 90 y bueno, todavía es Subhumans. Para mí era ya Subhumans no era algo que ibas a mover a la gente aquí en El Salvador en aquella época, pero sí, era no lo dejamos de hacer. Era lo que nos gustaba y por esa línea es donde iba. Y yo creo que ahí, yo diría un old school. Realmente creo que sí vale mencionar que a finales de los 90, ya cuando íbamos para los últimos años de Vida Alterna, sí ya teníamos una influencia más hoy. Ya íbamos en el tema más skinhead. Quien escribió las primeras canciones fue Rudy Martínez, y fue, digamos, él tenía una visión, le gustaba mucho leer, eso era algo que me impresionaba, siempre andaba un libro, a ser posible, y le gustaba la literatura tipo existencialista, todo lo que era de tipo la generación beat, ¿verdad? Todo esto, William Burroughs, todo esto, y también Steppenwolf con Hermann Hesse, le gustaba esa literatura. Entonces, de ese gusto que él tenía literario, y mezclado con el contexto estamos hablando de los 90, que era recién salido de la guerra civil, le gustaba mucho la letra, digamos, la primera canción, Segundo Problema, trataba de los soldados, de los que fueron a pelear en la guerra civil, y como el gobierno que regresaron bloqueados, ¿verdad? Y que regresaron inestables en su mente, y cómo, ¿quién es responsable de eso, verdad? Como muchas preguntas y mucha, digamos, crítica a estas situaciones. También Die es una canción de valores, ¿verdad? Que habla de que nuestros valores van a estar
y nunca van a morir, ¿verdad? Y vamos a vivir. Y habla mucho de esto, digamos, de muchos ideales y digamos, si bien eran en inglés, pero también estaba esta letra que es música punk, pues después pasa Chucky también a escribir. A ver, la letra de que escribía Rudy tenía un mensaje, digamos, era bien cerebral, siento yo, su forma y también le gustaba la influencia bastante de The Clash, de Rancid, y su letra, su forma de cantar era bien así, pues que digamos que era más del grito y de una voz de tirarlo, ¿verdad? Sí, ajá. O sea, realmente era bien política, como bien dice Vides, o sea, Rudy era bien social, o sea, todo lo que él leía, sus primeras letras, las primeras canciones hablaban mucho de toda la guerra civil. Segundo problema, como dice Vides, o sea, es todo este tema, y yo creo que quizás en ese momento no era tan fuerte como cuando lo oís ahora, que te habla mucho de cómo los gobiernos te mienten y que si estás dispuesto a ir a pelear una guerra, que al final siempre son los gobernantes quienes se quedan con todas estas glorias, que es la gente que murió, toda la gente que combatió, con todos los problemas que vienen después de hacer lo que se hace. Y bueno, o sea, un poquito de eso hablaban las letras de Vía Alterna, que lamentablemente por el idioma creo que había esa barrera que no las podían comprender. No las podían comprender, y aparte, y aparte que en vivo creo que era más difícil, porque yo me acuerdo que en los primeros conciertos Rudy se ponía súper nervioso y se aventaba al piso. Yo no sé si ustedes se acuerdan que tuvimos un par de toques, ¿te acordás? Entonces al final era como que las letras nunca se entendieron como se deberían. Estamos hablando en una época en la cual teníamos entre los 17, 19 años por ahí, que realmente estábamos contando, tratando de expresar algo que pasaba en esa época, y mejor dicho, Rudy, a través de la música que tocábamos. Y ahora, a la edad que tenemos, las escuchás y decís, wow, fue puta, o sea, realmente yo las oigo ahora y wow, o sea, realmente mi respeto, porque Rudy escribía súper bien y creo que tiene una gran relevancia todavía. Sí, tiene. Bueno, y aplica, después ahí te das cuenta cómo la historia siempre se repite. Entra Chucky, bueno, a hacer también interpretación de las canciones que había escrito Rudy, y también hicimos canciones ya escritas por Chucky, ¿verdad? Sí. Que era un tema, Chucky yo lo veo, a alguien le gustaba mucho el ejercicio, iba como 2 horas diarias al gimnasio, era más como la parte... Ya era más la época del hardcore. En la época del hardcore también, la música también, estábamos hablando que nos gustaba habíamos ya descubierto la música hoy también, entonces ya hablaba más de la familia, de la familia, la unidad, temas así de los valores que ya están en esa música, pues también digamos que en eso se centra, pues, por ahí digamos que prendemos 2 etapas por los mismos por los cantantes, ¿verdad? Una etapa de tipo crítica social, siempre, ¿verdad? Política. We're gonna get a drink, gonna get a seat, even gonna find some breaks to pay. They think we're a shame, they think we're to blame. We stand on going on all day. We're gonna drink, gonna get a seat, even gonna find some breaks to pay. Think we're a shame, think we're to blame. Stand on going on all day. Nobody's having a minute. Oh, stand on going on all day. Oh, say all this, can we stay alive? Oh, you know the world comes to the ground. Gonna get a drink, gonna get a drink. Ain't gonna find some break to me. He wanna say, he wanna play. That's on going on all day. Nobody's never gonna be a change. Oh, that's on going on all day. Oh, now this time tails out. Oh, you know the world comes tumbling down. El proceso de grabación, yo solo quisiera comenzar diciendo que gracias Vikingo, porque estuvo
estuvo la parte en la cual empezamos el juego, entró Karlov, nos dio estructura, nos puso un nombre, comenzamos a hacer originales, y creo que el Vikingo vino y nos dio el sello de decir, hey, wow, o sea, creo que sin el Vikingo no estaríamos acá, porque yo me acuerdo súper bien la primera vez que escuché y conocimos al Vikingo cuando tocaba con Shock, El saxo. y después tuvimos esta oportunidad, este toque en la Costa del Sol, que él tocó con su banda, ¿cómo se llama? Nación Azul. Ver al Vikingo fue magia pura, realmente. Él como persona, y realmente nos adoptó como sus hijitos, creo yo, porque de repente llegó y dijo, vaya niños, grabemos algo, y llegó con el Four Track a donde ensayábamos, y ahí fue realmente en la casa de Oscar. O sea, en mi casa, En tu casa grabamos. Calentísimo. Y teníamos que terminar a 1 hora porque atrás estaban una iglesia. No, la iglesia eran los alcohólicos anónimos. Y hacían ruido, entonces teníamos. Dame por respeto, ajá. Por eso, no, porque iba a salir el gran ruido en la grabación. Sí, nos hacía ruido. Entonces, por eso fue que terminamos grabando en la casa del Vikingo. Empezamos a terminamos, grabar ahí y de ahí Mira, nos fuimos para allá. grabamos como 5 canciones en Con Rudy. menos de 24 horas. Sí, Empezamos en la casa de Oscar y terminamos y la onda que en mira, un solo tirón, ¿verdad? sí, el Vikingo fue realmente que gracias a él todo esto está documentado. ¿verdad? Eso de grabación yo creo que vale la pena mencionar, porque Sí, yo creo sí, que sí. el Vikingo fue el equivalente a Ominium en el rap. Vino, descubrió bandas que le gustaron, después grabó a Kadishi, después puso su estudio. O sea, con el Vikingo grabamos en dos ocasiones, que fue con el Four Track que grabamos con Rudy, y luego volvimos a grabar las mismas canciones y otras canciones diferentes ya con Chucky, ya en otro contexto, y todo eso está documentado, y yo creo que eso le dio vida al proyecto de Día Alterno. O sea, si no fuera por él, y realmente no era tanto porque vos querías grabar, sino que conocimos al Vikingo y como consecuencia dijo, tengo un Four Track. Y eso fue... Y grabamos con un micrófono ahí colgado que ahí está. sí, hasta la fecha oí esa música, o sea, yo la oigo y digo, o sea, se la pongo a mi hija y oí a tu papi. Igual yo, mis hijos. En el 99, pues que vos te vas, estudiar te salió tu afuera. oportunidad para irte a estudiar fuera. Creo que Chucky también ya estaba, que Chucky que también estaba, se iba a que ir. se iba a ir.
Yo Y estaba trabajando, ya no podía enseñar. sí, ya, y realmente ahí fue, Empezamos si se va a ir Vides, No queríamos pasar a buscar a alguien más del Sí. grupo y queríamos que empezara, digamos, íntegro y terminara íntegro los mismos sí, integrantes. ahí realmente fue, comenzó como este proyecto entre los dos, y si uno de los dos se iba, que yo hasta la fecha, hasta la edad que tengo, siempre soy fiel creyente, yo no sé ustedes, pero yo creo que cualquier banda que a ustedes les guste, cualquier banda que tenga, es la fórmula de sus Ujú. integrantes. Eso es. Y esa cuando es la- uno ya el no núcleo. está, o sea, realmente ya no funciona. Ya no es lo Entonces, mismo, se hacen covers de él. sí, entonces ya al no se final hace la banda. yo realmente no sentí que si se iba alguien y lo sustituíamos ya iba a No, funcionar. Diablo con Vestido, por ejemplo, que es una canción original nuestra, no sé por qué se llama así, yo creo que nunca le pusimos nombre, pero Diablo con Vestido fue una idea de Carlos, que venía necio con esa canción de Diablo con Vestido Azul, que es una canción que no tenía nada que ver con nosotros, y me la puso. Era el requisito. Y era como, no, o sea, ¿qué putas tenemos que estar tocando con esto? Y fue al final Vides encontrándole un sentido al tan daranán, dan, dan, daranán, dan, dan, daranán, dan, 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 dan. Y ahí salió una canción de Vía Alterna, y bueno, aquí la podemos escuchar. Oi, oi, oi! Man, they gonna come in, man. He's not putting my best skin. Rebel lost, rebel found, rebel questioning what's wrong. Refuse. Everything you thought you knew, resist. What you told, oi, 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 oi! We're thinking you never know what to say or what to do. You were brave one to the call. Now you said you were born. Refuse. Everything you thought you knew, resist. What you told, oi, 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 oi! Standing in the ring, got no recession. Like the sign of superflex. They don't want you to think. Soon as you do, they will shrink. Refuse. Everything you thought you knew, resist. What you told, oi, 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 oi! En los videos y en las fotos podés ver siempre Ahí están. el cantante y el, Y el que que lo seguía sigue. después. Sí, cabal, en video puedes ver O sea, que ves al chino, ves hay a como una Rudy, ves a antesala Rudy, del ves a baterista Chucky. que le va a seguir el No siguiente, llegaba Rudy y el Chucky se cantante que ponía le va a cantar. seguir. Y Sí. entonces siempre hubo como una transición. Digamos Eso que fue bien naturalmente se dio, Así sin tenía que forzado. ser. Ajá, y de Yo haber creo- seguido, creo que habría sido forzarlo. Would you do a fifth for friend who lies to you? Would you risk your life for gun who lies to you? Would you fucking risk your life for gun who lies to you? All those men who went to war, burn their country as a whole. That's what the government claims. All those men who came back insane. Came back insane. Came back insane. And they came back at all. Dead by the dead of forward. All the government coming about. All the systems of welcome. What did it take us to forget? Die! Instead of to fight! Instead of to fight! Instead of to die! Generation dead, generation live. He'll get a bonus for what he did. We're all fighting for freedom. For freedom that will never have. All those men who went to war found their country and their home. That's what the government claims. All those men who came back insane. They came back insane. They came back insane.
Creo que fuimos un momento, creo que vale la pena. Fuimos un momento, Fue parte de un movimiento. fue parte de un momento que logramos que cultivar la semillita en esa época. Estábamos haciendo lo que nos gustaba en el momento correcto. Así es. Pero Entonces todo seguimos- cayó por su peso. Pero estaba creciendo el movimiento punk. O sea, Ajá. a eso también. Sí, salimos en el diario, O sea, hubo y entrevistas. había relevancia en los medios, que era el diario, porque no había nada más En ese, en ese entonces sobre el punk. Y le tomaban fotos a Igor, creo que le tomaron fotos a Igor, A Papachús Rudy, también. a Papachús, y eso realmente era. No, Algún momento. y yo creo que la relevancia más grande fue el hecho de, y vuelvo y repito, o sea, no estar buscando a dónde podemos tocar, sino que, hey, si nadie nos quiere tocar, pues creemos nuestro propio lugar. Después de tanto tiempo, no puedo decir que es un orgullo, pero es una satisfacción, una felicidad, que después de tantos años, todavía haber formado parte de esa época, de ese tiempo, y haber podido tocar a otros. Uy. sale mejor que te hayas interrumpido, cabrón. Yo tocaba, pero así, güey. Uy, Mira, es que después de tantos años, es una alegría, no es un orgullo feo, es una alegría, una satisfacción haber podido formar parte de esa época. lo que pasa es que también fue una época de unidad. Nunca me esperé estar aquí a la edad que tengo ahorita contando mi historia, así que Mira, a mí lo esto. que me gusta es ver para atrás y ver lo que hicimos en aquellos años. Nunca me imaginé que íbamos a estar aquí años después, de 28 años, sentados hablando de lo que hicimos. Ensayando. O sea, es vívido, lo veo, escucho los sonidos, todo lo de la tarima, ver el movimiento y ver también, viéndolo. A mí lo que me gusta es ver de que llegamos como Vía Alterna en ese año 96 a hacer una pieza clave en la historia del punk. No me considero que fuimos los primeros, pero venimos a hacer una forma de consolidar y que se hiciera una escena que al momento, al 2024, la escena está viva, pues. bueno, para mí eso fue realmente, creo que ya habíamos hablado con Javier, o ustedes me habían contado que los había contactado para la idea de hacer este pequeño resumen de lo que fue Vía Alterna, y creo que esas son las cosas que al final a mí me convencieron de decir, bueno, vale la pena contar la historia porque hay gente que nos recuerda. Yo te voy a decir algo, yo realmente quiero dar un agradecimiento grande a Carlos, porque a pesar de que nos reunimos, Carlos ha estado chingando, año tras año, o mes tras mes. Y no vive acá. No vive acá, ajá, y había sido muy difícil
de hablar. Nosotros más o menos nos veíamos, con Javier yo tenía mucho tiempo no verlo, con Carlos sí tenía relación, habíamos hablado, pero la reunión era muy lejana. Yo creo que de estos 28 años habremos pensado en reunirnos como unas 3 veces y todas las veces fueron extra fallidas. Sí, esta sí ha Sí, funcionado. exageradamente fallidas. Esta funcionó y gracias, Carlos, realmente volviste a ser otra vez el pilar que ordenó la onda ahí. Quiero comentar algo y agradecerle realmente a la gente que está viendo este video, y si se recuerdan vagamente de nosotros, muchas gracias por el apoyo, porque la verdad que igual a los otros grupos hermanos de aquellas épocas que nos mencionan en sus videos, la energía que nosotros transmitíamos y que todavía sea recordada por algunas personas y los amigos músicos, que también nosotros a sus bandas las recordamos, que eran todas las bandas hermanas de aquella época, y jamás me imaginé estar nuevamente tocando con estos locos. Para mí esto ha significado un montón en mi vida. Estos son los momentos que realmente nos vamos a llevar hasta la tumba, pues, o sea, todo lo material va a quedar, pero esto es lo más valioso. Los videos de Vides. Porno son, porno. Si no fuera por ese documental, nunca hubiéramos visto esos videos. Sí, cabal, eso es cierto. Este es el hardcore café. 'Javier, ¿qué opinas del hardcore café? 31 de octubre del 98, que fue el día que se inauguró. Estábamos con el Mitch, era un huracán, ¿verdad? Y los que vivieron eso eran inundaciones. De hecho, Carlos, con esa lluvia, cuando tocamos, Se tuvimos mojó que el subir piso a una estaba banca, mojadísimo. ¿te acordás? Se me estaban, yo no sé cómo, pero el piso estaba mojado. Bueno, por el huracán y la mara que entraba, el piso bien mojado. Y yo estaba tocando de repente, Pero la actitud fue, digamos, unos corrientazos fuertes. ese también otro momento, ¿verdad? De que para nosotros Terminé como banda tocando vía una alterna, banca, arriba de y, una banca. aunque estuviera con el Mitch, pero tocamos, o sea, fue el primer día del Hardcore Café que
mencionar a Alvarito Golcher, que en paz descanse, y que realmente creo que vale la pena mencionar que él fue una persona que nosotros compartimos mucho escenario con la Sexta Brigada en aquella época, y a Álvaro le gustaba lo que hacíamos nosotros, y Álvaro fue como, venga, no teníamos baterista, y nos invitó a su casa y ensayamos con Segundo Alvarito. Problema nació con él. Sí, La Segundo primera Problema, original. la primera canción original de Vía Alterna, para los que no sabían, comenzó con Alvarito. Entonces creo que vale la pena mencionar, es una anécdota que no se conocía, así que de aquí a donde quiera que esté Alvarito, un agradecimiento también para el Ostrero, que fue el primer batero de Adhesivo Punk, que en aquella época fue otra persona que nosotros conocimos. Yo me acuerdo la primera vez que vi a Adhesivo Punk, fue otro momento de explosión en mi cabeza. En la zona real. En la zona real. Pues no teníamos ese apoyo, pues el Ostrero nos apoyó, que fue quien nos dio alas también a seguir, igual que Alvarito, de seguir tocando, hasta que entró aquí nuestro querido Oscar. No había rivalidad. Entonces yo creo que La amistad que teníamos. creo que esas son anécdotas que no habían rivalidad, o sea, realmente nuestra historia está muy amarrada a todas estas bandas, como dijo Carlos, de la época, Shock, Adhesivo, a la Sexta Brigada. O sea, sus integrantes siempre fueron personas que nos apoyaron, así que creo que vale la pena agradecerles, y creo que es una anécdota que la gente no conocía, así que gracias a todos. Una de las experiencias que me gustó bastante de Vía Alterna cuando tocamos en la UCA, que fue para este festival, que era más como más que festival, Nos escupían. era de que estaban haciendo para recaudar fondos para niños que se habían desaparecido. Que en la UCA sí se armó. La UCA, Mira, la esa UCA fue, buena me acuerdo. experiencia. La primera vez que toqué yo. Ajá. Exacto. En la UCA. Y me acuerdo que tocamos con un vergo de bandas que ¿Qué pasaba? nada que ver, y de repente entraron estos ¿Qué nos hizo la gente? monocerotes y nos empezaron a escupir, y nuestra reacción fue escupir de regreso, y empezábamos a tocar Exploited, y la mar empezaba a hacer el mosh, un grande verga, terminábamos la canción y empezábamos a escupirnos, y me acuerdo que Rudy los empezaba a putear, les hijos de puta, motherfuckers, no sé qué putas, y la mara se enojaba, y empezábamos a tocar y empezaba otra vez. Creo que las del hardcore, porque ahí sí pasamos unas cosas. Yo estábamos arriba del escenario, me levantaba, aventaba las baquetas. Se subían al escenario, te botaban los amplificadores, y ahí había alguien que me estaba ayudando a agarrar, a rearmar la batería en el momentito Rudy, para seguir Rudy, como tocando. decían, yo me recuerdo que se tiraba parte del piso con la gente y Se que tiraba. volvían a regresar y empezar. La verdad que era bien intenso. Creo que en la época del hardcore era súper intenso, y en los videos que se van a ver se puede ver como todo el desorden que había ahí y lo que pasaba. Bueno, agradecerles al público que nos ha escuchado, de verdad, y que también que nos llegó a ver en nuestros conciertos, y tenemos momentos agradables de recuerdo, ¿verdad? Y también esperamos a un futuro de hacer un concierto, contar con ustedes, de que nos veamos ahí, ¿verdad? También estamos con pensamiento de lanzar ya al público, ¿verdad? Esta música que tenemos archivada para pasarla también, ¿verdad? Y que se comparta con todos ustedes, ¿verdad? Sí, agradecerle a todos. La verdad que la gente que llegaba a ver nuestros conciertos pues era bien fiel, casi eran los mismos los fines de semana y se iban añadiendo. Yo creo que hasta la época se van a recordar muchas cosas de las que hemos hablado acá, y qué bueno que lo pudimos contar. Por mi lado, agradecer realmente a todas estas personas, más que todo bandas que todavía tocan, que se acuerdan mucho, y que realmente me dio una gran satisfacción escuchar cómo se acuerdan de aquella época y se acuerdan de ese momento en el tiempo, y que nos dan cierta relevancia. Agradecerles, y a aquellas personas que todavía hasta estos días pues todavía me encuentro y se acuerdan de lo que hacíamos. Pues agradecerles. Realmente nunca pensé que
iba a pasar el tiempo y que pues, la gente iba a tener cierto interés, y agradecerte a vos realmente por este esfuerzo que estás haciendo, que me parece súper valioso, de estar documentando esta época, este momento en la historia de El Salvador, que yo creo que vale la pena contarlo y darle un poquito de forma, porque de aquí surgió otra banda, ¿verdad? Así que gracias. Bueno, sí, realmente pues está de más. Gracias al público que nos recuerda y al que no también. Gracias a los compañeros y amigos músicos de la época. Gracias, Javier, por tu esfuerzo y gracias a tu canal El Salvador Inmortal. Apoyen al canal, por favor, porque nadie realmente está haciendo el trabajo que este canal está haciendo, y es documentar el rock nacional. Y es bien importante que todos, realmente todos, podamos apoyar a los artistas nacionales para que esto pueda seguir y que siempre haya una historia de músicos y de la música en El Salvador, porque aquí hay mucho talento. Así que muchas gracias. Y gracias, Carlos. El disco es cultura, ¿verdad? Perdón, cabrón. Ay, cómprenme cerveza, pero...